Hola a todos, bienvenidos a la clase de Introducción al Derecho, la sesión 29 del módulo 4, Conceptos Jurídicos. Hoy hablaremos del concepto de persona y de atributos de la personalidad. La estructura de la clase está pensada de la siguiente manera. Al principio se presentan las definiciones de persona o persona natural acorde con el Código Civil y algunos de los materiales que se surgieron para la lectura de la clase de hoy. Luego hablaremos en las mismas categorías de atributos de la personalidad. Antes de comenzar, quiero retomar la idea sobre persona. En varias clases anteriores ya habíamos comentado acerca de las nociones de personas, de las definiciones y algunos de los conceptos que voy a trabajar el día de hoy. Esa es la razón por la cual voy a presentar de modo rápido cada una de estas nociones. Voy a presentar, insisto, adicional algunos detalles y luego en la sección de preguntas estaré dispuesto a ampliar la información, a recibir comentarios o a resolver dudas sobre cualquiera de ellas. Bueno, ahora bien, para comenzar, la palabra persona tiene origen en el teatro griego, en particular traducida personare, que significaba más o menos hacerse oír, y era una máscara que usaban los actores. Por supuesto, sonaba a través de esa máscara de alguna manera particular la voz, y eso agregaba características a la representación histriónica que realizaba el actor. Por lo tanto, de alguna manera él representaba un personaje para la escena. Esa es como la metáfora que ha venido tomando fuerza en el campo del derecho. La idea de que cada uno de los sujetos representa un personaje, como en esta actuación, en esta interacción de comportamientos y conductas que son reguladas a manera de libreto, solo una metáfora, por el sistema normativo. En ese sentido, entonces, en general podemos establecer la distinción entre dos categorías. Una de ellas es la persona natural y la otra es la persona jurídica. La persona natural en general son los seres humanos. El Código Civil colombiano, en el artículo 74 y subsiguientes, define: son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. En particular, aquí hay que reconocer una aclaración que se hace en la jurisprudencia y en el mismo Código Civil con modificaciones posteriores, y es que por personas se entiende, por supuesto, a hombres, mujeres, niños, en general al ser humano. De esa manera el término persona se usa intercambiable en este código. En segundo lugar tenemos entonces la persona natural, que corresponde a una ficción legal, como lo describe el Código Civil colombiano. En particular, en el artículo 633 comenta de la siguiente manera: se llama persona jurídica a una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. De esa manera, entonces, hay que entender que la persona jurídica es una construcción cultural, es una noción creada para atribuirle ciertas características que son propias de los entes corpóreos con características humanas a otros entes, pero ya creados por la asociación de seres humanos, compuestos por seres humanos en general, ¿no? Digo en general, valga la aclaración, porque algunas empresas o personas jurídicas pueden tener representación o estar compuestas tanto por seres humanos como por otras empresas. Bien, ya más adelante entraremos en algunos detalles sobre el asunto. En particular, como desarrollaremos durante la clase, las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Y hay personas jurídicas que participan uno del otro, de cualquiera de los dos caracteres, significa de corporaciones o de fundaciones. Incluso podemos ver un desarrollo más adelante sobre lo que es economía mixta.
De esta manera arribamos al artículo 634, donde nos dice que no son personas jurídicas las fundaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley. Esto para como un modo de mantener la regulación por parte del gobierno de las formas de asociación y las formas de organización que casi siempre están representadas en patrimonios sin ánimo de lucro. Sin embargo, todo este lenguaje lo aclaró más adelante. La existencia y fin de la persona. Entonces, empecemos por el nacimiento. En particular, ahora nos vamos a referir entonces a la persona humana, como también se suele utilizar esa expresión en este tipo de conversaciones. El artículo 90 dice que es persona toda aquella que tenga existencia legal. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación siquiera un momento se reputará no haber existido jamás. De esta manera, entonces, el sistema normativo reconoce la existencia y le asigna el carácter de persona a ese sujeto que se logra mantener al menos por un instante separado de su mamá como individuo. Esto, por supuesto, es relevante para el sistema normativo porque tiene consecuencias normativas, como lo veremos más adelante, incluso como ustedes ya lo han estudiado. De esta manera vamos a la siguiente idea, y es la protección al que está por nacer. La protección al que estaba por nacer ha tenido notables cambios a partir del momento en que se formuló una de las primeras versiones del Código Civil allá por el siglo XIX en Colombia. Incluso hoy existen desarrollos constitucionales y precedentes a propósito del asunto, pero en general se dice a partir del artículo 91 del Código Civil colombiano que el sujeto que está por nacer o la vida que está por nacer está protegida. En consecuencia, como reza en este artículo, el juez tomará a petición de cualquier persona o de oficio las providencias que parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que en algún modo peligra, y prohíbe según, y aquí entro a mostrar algunas de las sentencias que se relacionan con esta noción, la sentencia C-133 de 1994, la cual en primer lugar establece restricciones a lo que se ha venido llamando la interrupción de la vida o el aborto, como popularmente se llama, y es haciendo prevalecer el derecho a la vida y tensión con la libertad de conciencia. Ahora bien, una nueva sentencia, todo es de la Corte Constitucional, por supuesto, la C-355 de 2006, presenta una nueva posición sobre este debate. En general, podemos establecer que el sistema normativo colombiano ha presentado algunas excepciones a esta prohibición del aborto. Ya ustedes conocen la mayoría y no voy a ser reiterativo en esta presentación. Solo quiero traerlas a colación dentro del desarrollo de la clase que estamos teniendo, que venimos haciendo a propósito de los conceptos. Ahora retomemos. En el artículo 92, entonces, cuando se habla de la concepción, quiero dejar como sobre la conversación, sobre el tapete, el hecho de que esta presunción de concepción para establecer la época en la que se dio la concepción tenía fundamento antes de el desarrollo de la tecnología. Recordemos que el Código Civil, como ya lo comenté hace un momento, tiene un desarrollo que empieza en el siglo XIX, cuando no se podían establecer con precisión las edades de algunos individuos por nacer. De esta manera es bien interesante cómo el código presentaba algunas soluciones. Yo la presento aquí en esta diapositiva solo para ilustrar cómo este mismo conjunto normativo ha venido adaptándose a las realidades. Sin embargo, en un principio también
la realidad significaba el no tener posibilidad de solucionar problemas jurídicos a propósito de la concepción. Entonces reza así: de la época del nacimiento se corrige la de la concepción. Según la regla siguiente, se presume legal que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que principia el día del nacimiento. Casi siempre esto estaba usándose esta presunción para abordar litigios en torno a el individuo que podría ser heredero, el niño heredero, cuando los padres nacían, o cuando había algún tipo de duda sobre la paternidad de un niño. Entonces se usaba esta presunción legal. Bien. El fin de la existencia de las personas naturales, en este caso la muerte. ¿Cómo es relevante la muerte para el sistema normativo? Entonces, en principio el artículo 94 declara que la existencia de las personas termina con la muerte y la prueba de la muerte se acredita con el acta de defunción del registro civil. Bueno, antes de proseguir es necesario recordar que la muerte se define para la normatividad jurídica colombiana como el cese de las funciones del tallo encefálico. Entonces, ese es como el momento en el que se declara legalmente la muerte de una persona. Y por supuesto, el documento que acredita esa situación jurídica es un acta de defunción, no solamente elaborada, es el acta médica, que en principio no es de defunción, sino registrada en la institución llamada registro civil o en cualquier notaría. Bueno, ¿qué es la conmuriencia? Aquí quiero resaltar o hacer un paréntesis. Seleccioné algunas nociones que me parecieron relevantes para ustedes. Sé que existen muchas más, pero con el ánimo de hacer esta presentación concreta, las que yo considero que ya ustedes conocen, las obvié y asumí las nociones que creo que pueden presentar algún tipo de duda o que simplemente pueden parecer desconocidas para ustedes. Entonces, retomando, conmuriencia. Conmuriencia en el artículo 95 es una figura, también es una presunción legal. Aquí quiero hacer una salvedad. Las presunciones legales son afirmaciones o reglas que construyen un ordenamiento jurídico para determinar el sentido o el deber ser de una situación jurídica cuando no estén claros los hechos. En principio, el ordenamiento legal hace una afirmación, sin embargo, las presunciones legales admiten prueba en contrario. Eso significa que en el caso de la conmuriencia o en el caso anterior del que estábamos hablando de la presunción del nacimiento, si una prueba científica puede refutar la presunción legal, el juez está en la obligación de reconocer esa prueba científica. Bien, cerrando esa salvedad ahí, entonces vamos a continuar. Y es, si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera que no pudiera saberse en el orden en que ha ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos los casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Esto es relevante y lo registro acá por una razón. En el momento de la muerte de una persona se determina quiénes son los herederos. Entonces vamos a suponer que padre e hijo, uno llamado a ser el heredero y el otro, murieron en el mismo acto y por supuesto no hay forma de establecer cuál fue el que murió primero. Estos han de ser sujetos de derechos que hayan nacido y estén vivos, excepción hecha de los concebidos o no nacidos aún. Y el primer requisito es que hayan muerto, por supuesto, en el mismo lugar, en el mismo evento, por la misma causa, y que sea imposible establecer cuál fue el orden de los fallecimientos. Por supuesto, es relevante en la medida en que
Si de alguna manera muere el padre primero o muere el hijo, cambian los órdenes sucesorales. Si el hijo no nacido, pero reconocido dentro del matrimonio, moría, también podría afectar la distribución de los bienes al momento de hacer la sucesión, el juicio de sucesión. Bueno, retomando entonces, ahora hablaremos del siguiente concepto, que es la mera ausencia. Cuando una persona desaparezca del lugar de domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia y la representarán y cuidarán de sus intereses sus apoderados o representantes legales. Entonces es una declaratoria que se hace ante un juez. Simplemente aún no se ha podido establecer realmente cuál es el paradero de la persona. Sin embargo, por cualquier razón legal se le está requiriendo. En particular tiene que ver con el derecho civil, pero puede tener implicaciones penales, por supuesto, y sin duda comerciales. Voy a asumir un ejemplo rápido para proseguir, y es en el caso de, por supuesto, un esposo que desaparezca. Entonces podemos estar hablando de la sociedad conyugal y podemos estar hablando de la posibilidad de abrir a sucesión, pero ojo, recuerden que es mera ausencia, entonces todavía simplemente son expectativas en ese momento. También podemos hablar de los contratos laborales o los contratos comerciales. Cuando hay mera ausencia, un contrato laboral puede significar que la persona no se presenta a cumplir con sus labores, o si es un contrato civil, no está cumpliendo con su parte del contrato, incluso si es empleador. En fin, hay distintos escenarios en los que esta declaratoria es relevante para continuar con los trámites y las relaciones civiles. Ahora bien, en el artículo 97 del Código Civil, la muerte presunta. La muerte presunta tiene un procedimiento que está establecido en esta parte. Me tomé la libertad de ser un poco más detallado como para dejarlo muy claro. En particular, y esto hay que aclararlo, en nuestro país parece que es un concepto que, si bien no es muy conocido, sí es bastante o puede ser bastante usado, y todos sabemos que está relacionado con las condiciones sociohistóricas de violencia que han padecido pues nuestra cultura jurídica en nuestra comunidad. En fin, retomando entonces, hablemos de la muerte la muerte presunta se establece según las siguientes condiciones. Si pasaren 2 años o más sin haber tenido noticias del ausente. Ojo, primero se habla del mero ausente, ¿de acuerdo? Luego de ausente, transcurren 2 años o más. Se presumirá haber muerto este, si además se llenan las siguientes condiciones. Entonces este es el procedimiento de prueba. El que reclama un derecho para cuya existencia se suponga que el desaparecido ha muerto en la fecha de muerte presunta, no está obligado a probar que el desaparecido ha muerto verdaderamente en esa fecha. Y mientras no se presente prueba en contrario, esto significa que aquí estamos hablando de una presunción legal, podrá usar de su derecho en los términos de los artículos precedentes. Y, por el contrario, todo el que reclame un derecho para cuya existencia se requiera que ha desaparecido, que haya muerto antes o después de esa fecha, estará obligado a probarla. Sin esa prueba no podrá impedir que el derecho reclamado pase a otros, ni exigirles responsabilidad alguna. Insisto, tiene que ver con herencias, contratos, sociedades conyugales. El reaparecimiento, entonces, cuando esta persona, algo que olvidé comentar en los dos procedimientos anteriores, ambos los declara un juez. Entonces, el reaparecimiento. El decreto de posición definitiva podrá rescindirse a favor del desaparecido que si reaparece, o de sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento, o de su cónyuge, por matrimonio contraído en la misma época. Significa que en la mayor parte de las situaciones, si alguien declarado presuntamente muerto reaparece,
se va a tratar de establecer o restablecer las condiciones al momento en que él estaba vivo de la mejor manera posible. Sin embargo, los hijos habidos dentro de los matrimonios que hayan podido ocurrir, tanto de la esposa antigua como si el personaje aparece con hijos, deben ser reconocidos y deben ser tenidos en cuenta en las redistribuciones. Ahora bien, esto no se queda ahí. Sin embargo, cuando hay posesión definitiva se observarán las siguientes reglas. Posesión definitiva puede significar que los bienes ya fueron distribuidos o que están distribuidos y son entregados a los herederos, pero no en calidad de propietarios, sino en calidad de poseedores, porque aún así es posible que ellos que todavía no se haya podido definitivamente terminar el proceso de sucesión que les da pues la titularidad del derecho. Entonces, el desaparecido podrá pedir la rescisión en cualquier tiempo que se presente o que haga constar su existencia. Él puede pedir que le reintegren los bienes. Las personas no podrán pedirla sino dentro de los respectivos plazos de la prescripción contados desde la fecha de la verdadera muerte. Estas son otras condiciones. Si se logra establecer que finalmente lo que sucedió no fue una muerte aparente, sino una muerte real, no quiero recordar aquí el hecho social. Colombia tiene bastantes desaparecidos en distintas situaciones del conflicto colombiano y por supuesto estas reglas están más que vigentes. Bueno, el beneficio aprovechará solamente a las personas que por sentencia judicial lo obtuvieron. Cuando dice el beneficio se refiere a los derechos adquiridos por causa de muerte o en definitiva algunas relaciones contractuales. Bien. En virtud del beneficio se recobrarán los bienes al estado en que se hallaren. Esta situación es bien importante y es que él podrá reclamar los bienes, pero no siempre los bienes van a estar en el estado en el que él los dejó. Por supuesto los reclama como los encuentre, pero si hay lugar a algún tipo de trato civil, intercambio comercial y se pueden reclamar los frutos, pueden el juez reconocerlos y retornarlos. Aún así, tiene el juez en cuenta que quien los haya administrado realizó un trabajo y les puede también reconocer un pago. Bueno, continuamos. Ahora bien, hablemos de atributos de la personalidad, en el caso de la persona natural, desarrollados por la sentencia C-044 de 1998. En general son estos atributos: el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, la nacionalidad, la capacidad y, repetir, patrimonio. Excúsenme en esa parte. El nombre. El nombre es uno de los derechos patrimoniales e inmateriales. Es relevante que tengan en cuenta esto porque sobre eso había conversaciones o algunos debates. El nombre es parte del patrimonio y se considera un elemento inmaterial y toda persona tiene derecho a un nombre, tanto por los convenios de las Naciones Unidas como por la Constitución colombiana. Por supuesto, se encuentra fuera del comercio. Ahora bien, cuando se dice fuera del comercio tampoco puede desconocerse una característica que veremos más adelante de forma muy rápida, y es lo que se ha hablado, es lo que se ha denominado el goodwill, el buen nombre. Bien, en este sentido el artículo 32 del decreto 1260 del 70, en el artículo 15 y en el artículo 15 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a su individualidad y por consiguiente al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende el nombre, los apellidos y, en su caso, el seudónimo. Aquí dos conceptos o tres conceptos rápidos sobre este campo conceptual, y es el nombre de pila. Esto tiene que ver más con la tradición cristiana, y era el nombre asignado en los registros eclesiásticos de bautismo. Y por eso se hace referencia a la pila del bautismo o del bautizo, como lo quieran llamar. Y por supuesto es el primer nombre.
o los primeros nombres asignados. El siguiente nombre es lo que se ha denominado el patronímico, significa el apellido de familia, de patria, que es una tradición propia de Occidente. Y por supuesto, digamos que no hay mucha posibilidad de decidir sobre esos apellidos. En general, hay que decir que, bueno, el seudónimo. El seudónimo tiene que ver con artistas o, bueno, no necesariamente está asociado a artistas, sino cualquiera que lo esté usando. Puede ser registrado y tiene reconocimiento. Por supuesto, tiene protección legal, incluso hay derechos patrimoniales sobre esos seudónimos. Ahora bien, el goodwill, que fue del que hablé hace un momento, es una institución que viene del derecho anglosajón, significa el derecho a la honra. En general se puede estar hablando de este asunto del derecho a la honra como una valoración económica pecuniaria para las empresas, pero también se hace para las personas. Y en ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha desarrollado un precedente sobre esto en la Ley 412 de 1992. En el siguiente lugar hablamos de otro atributo de la personalidad, y es el domicilio. Se establece que el domicilio es un procedimiento para identificar a una persona según el lugar donde vive. Quiero abrir un paréntesis acá. Cuando hablo de atributos de la personalidad, en el derecho colombiano se establece que la persona, por el hecho de nacer viva, tiene derecho a estos reconocimientos y a que se le protejan estas características. Aquí entonces, desde el punto de vista filosófico, y espero que recuerden una conversación que tuvimos en su momento sobre la diferencia entre ente y sujeto. Desde el punto de vista filosófico, entonces, el ente biológico, el cuerpo biológico y el sujeto biológico con toda su inteligencia aún no es per se reconocido en derecho. Sin embargo, cuando se cumplen ciertos hechos jurídicos que ya ustedes los reconocen dentro de este lenguaje que estamos desarrollando, el mismo sistema legal le reconoce unas características fundamentales para que ese sujeto, ya sujeto significa este ente apropiado de esta identidad legal, sea una persona que pueda desenvolverse y desarrollarse acorde dentro de la estructura normativa de la sociedad. En ese orden de ideas, el domicilio está asociado con otras ideas más cercanas. Por ahora, entonces, en cuanto depende de la residencia y el ánimo de permanecer en ella. A eso se refiere en principio el domicilio. Ya hablaremos de qué es la residencia dentro de un momentico. Entonces, las personas, en general, con el artículo 74, no olvidemos que estábamos hablando ya de la definición de persona, también se dividen en las domiciliadas y los transeúntes. Esa es una definición que construía el Código Civil, es un poco arcaica, pero pues aún funciona. El domicilio civil es relativo a una parte determinada de un lugar de la unión o del territorio. Eso significa que en algún momento la persona puede identificarse en un territorio que frecuenta bastante y tiene que ver más, en el caso civil, con los asuntos. Entonces vamos al artículo 76, cuando dice: domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntamente del ánimo de permanecer en ella. Ojo, y aquí hay que hacer algunas distinciones pues, relevantes. No podemos olvidar que domicilio se diferencia de la residencia en particular, porque domicilio establece el curso normal de los negocios, pero además no es solo habitar un lugar, sino que se habita ese lugar con el ánimo de permanecer en ese lugar y por supuesto desarrollar todas las actividades civiles, legales y comerciales de las que quieran participar. El artículo 78, entonces, el lugar donde vive, se habla de el lugar donde vive un individuo
está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión o oficio. Se determina su domicilio civil, que fue el que les mencioné hace un momento, o vecindad. ¿De acuerdo? Ahora bien, el artículo 81 retoma la idea, el código del domicilio civil. Dice, el domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo por un largo tiempo en otra parte, voluntario o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en domicilio anterior. Se me ocurren bastantes ejemplos, uno de ellos los militares, otro de ellos las personas que viajan y pasan temporadas de 2 o 3 meses en otros sitios desarrollando trabajo, desarrollando actividades propias de su labor o de sus negocios. En ese momento se dice que ese domicilio civil no se cambia. ¿De acuerdo? El artículo 88 habla de que el domicilio, cómo se establece el domicilio de ciertas personas que están bajo la autoridad de otras, en particular de la patria potestad, las tutelas, las curatelas, las curadurías. Lo que se dice en general es que toda persona que esté sometida a la autoridad paterna, está y se entiende que su domicilio está donde está el domicilio de sus padres o de quien tenga la patria potestad. Igual sucede con aquel que tenga la responsabilidad de la tutela. No voy a ir a fondo en la tutela, por eso lo voy a explicar aquí en un paréntesis. La tutela es una figura jurídica en la cual la persona se hace responsable de cuidar al menor o a una persona con una discapacidad y que por supuesto no se pueda cuidar por sí misma. Esa es una tutela. Y la curaduría no es solo el cuidado de esa persona, sino de sus bienes o la administración de sus negocios. Tutor es una figura similar, pero no existe una diferencia sustancial. Básicamente también tiene las tareas de un padre, y esto significa la orientación educativa. ¿Cuáles son las funciones de esta noción, de la noción del domicilio? En general, es para establecer o para identificar los modos en que se van a dar las relaciones respecto del sistema normativo con las personas y con los lugares. Entonces, la principal razón para esto es que, en principio, todos los procesos, esta es una regla general y por favor manténganla en su mente, en todos los procesos tiene competencia para conocer de la demanda del juez, de la demanda, como me falta ahí, el juez del domicilio del demandado. O sea, ¿dónde usted presenta la demanda? Usted presenta la demanda en el sitio donde está domiciliada la persona. Un ejemplo rápido que podemos establecer es, hay una empresa o hay una persona que está desarrollando negocios en Medellín, pero su domicilio principal es Bogotá. Ahí en Bogotá es donde, además de tener el centro de sus negocios, tiene el ánimo de permanecer y por supuesto la familia. En ese orden de ideas, la demanda, aunque el negocio se haya celebrado en Medellín, por regla general, existen excepciones, se hará en Bogotá. Ahora bien, algunas personas pueden tener varios domicilios y entonces se puede decir que el de cualquiera de ellos a elección del demandante puede ser el lugar donde se presenten las demandas. O en el caso de los alimentos será el domicilio del menor y del matrimonio el domicilio de la mujer. Entonces son como los sitios donde se ha establecido que debe ser el domicilio para las demandas. El domicilio de las personas jurídicas. El artículo 86 nos habla del domicilio de las personas jurídicas. En particular, aquí hablamos del domicilio de los establecimientos, las corporaciones y las asociaciones reconocidas por la ley. Está donde su administración o la dirección o lo que podríamos llamar las oficinas generales estén ubicadas. Pero en casi todas las empresas o todo este tipo de asociaciones establecen en sus estatutos, y por supuesto porque es un requisito de ley, dónde va a quedar su domicilio. Entonces podemos encontrar algunas oficinas principales en un lugar, pero su domicilio es en otro lugar. Eso también es frecuente en las empresas.
El artículo 23 del Código de Procedimiento Civil nos dice un poco a propósito de esto, para complementar. La competencia territorial se determina por las siguientes reglas. En los procesos contra una sociedad es competente el juez de su domicilio principal. Se siguen las reglas que acabo de describir. Pero cuando se trata de asuntos vinculados a una sucursal o una agencia, serán competentes a prevención el juez de aquel, el de esta. A prevención significa el juez que primero se entere del caso o el primero que asuma o acepte la demanda. Puede ser, si es una agencia, la empresa tiene sede en Bogotá y la agencia es en Cali, la demanda puede ir en principio en Cali y luego en Bogotá. Sin embargo, es competente cualquiera de los jueces que asuma primero. Eh, Adicional, dice el artículo, el decreto, discúlpame, 2651 de 1991, en su artículo 46, hablando de la competencia, dice: en los procesos contra una sociedad, además de la competencia indicada en el numeral séptimo del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, este que acabamos de señalar acá, es competencia de prevención del juez el domicilio del representante legal de aquella. O sea, vamos a asumir que además de que la sede principal de los negocios está en Bogotá, la agencia es de Medellín, es de Cali, pero la persona vive en Cartagena. También es competente el juez de Cartagena. Bien, continuamos. Y es otra característica, otro atributo de la personalidad. Sobre este asunto tampoco voy a explicar en detalle, ya hemos hablado de él. Solo vamos a decir que por regla general la nacionalidad es un atributo de la personalidad y todas las personas naturales van a tener el derecho a reclamarla. Entonces, se define como la capacidad, ¿sí?, que tiene un sujeto, un individuo de la especie humana para pertenecer a un grupo o a un conglomerado de personas y ser asumido como un natural de ese grupo, de esa nación. Y para obtener esa nacionalidad debe cumplir dos de las siguientes características según el ordenamiento colombiano. Ya en clase hablamos de esto, cada ordenamiento tiene sus propias reglas. Obtener la nacionalidad que poseen los padres, obtener la nacionalidad del país donde nació, obtener la nacionalidad donde se posee el domicilio actual. En los casos especiales que se presentan por adopción, una es cuando los niños poseen padres con diferentes nacionalidades, entre otras son los miembros de los grupos indígenas, y otra, un error de redacción, los miembros de los grupos indígenas que comparten territorios fronterizos con la aplicación del principio de reciprocidad. Ya lo habíamos comentado. Entonces, incluso los niños indígenas pueden reclamar nacionalidades o dobles nacionalidades. El caso de los niños en La Guajira, con Venezuela, o en Leticia, con Perú y Brasil. Bien, son nacionales colombianos, artículo 96. Voy a proseguir porque ya habíamos desarrollado este tema, pero si ustedes tienen preguntas, pues pueden revisar la presentación y estaré dispuesto a resolverlas. Vamos a ver entonces por qué es importante determinar esta nacionalidad. De alguna manera, según la ley 43 de 1993 y artículo 28, se establece que para ocupar ciertos cargos, los colombianos por adopción no podrán acceder al desempeño de los siguientes cargos. Y digo de alguna manera porque, por supuesto, esto ha sido reglamentado por la ley, aunque la Constitución ya establece unas restricciones. Por supuesto, el ser presidente o vicepresidente de la República, el artículo 172 de la Constitución, los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura, la Constitución Nacional, Fiscal General de la Nación, miembros del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil, Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Defensa, miembro de las Fuerzas Armadas en calidad de oficiales y suboficiales, directores, si notan acá los soldados pueden ser extranjeros, directores de organismos de inteligencia y de seguridad. Parece que hay un tema aquí que se presume una cierta lealtad, y los que determine la ley. Entonces, estoy abierto a preguntas, bueno, pues están muy claros. Ahora vamos a hablar del Estado civil como un atributo
de la personalidad. Toda persona está inmersa en un conjunto de relaciones legales, y esas relaciones legales son declaradas mediante algo que se llama el estado civil, o cómo esa persona está reconocida dentro del civil law, dentro de la ley civil, dentro del ordenamiento legal, en este caso colombiano. Ese estado civil entonces es esta situación jurídica en una familia, en la sociedad, y determina la capacidad que esa persona tiene para ejercer sus derechos y contraer ciertas obligaciones. Es indivisible, indisponible e imprescriptible. Y su asignación corresponde a la ley. Significa simplemente que la ley lo dice, nadie se lo puede quitar, no se puede disponer de él, no se puede vender, no se puede comprar. Por supuesto, establece que usted puede contraer ciertos derechos o obligaciones. Por ejemplo, evidentemente para compraventas y negocios comerciales tiene que estar vivo. Pero sí, otro ejemplo es, en el caso de la herencia, tiene que existir un estado civil de muerte del causante. Y en el caso del matrimonio, por supuesto, hay unas restricciones de carácter societario, conyugal, obligaciones, deberes, en fin. Continuando, el Código Civil dice que el estado civil es asignado por la ley, y de ahí que el individuo no lo pueda cambiar sin su intervención, es decir, solo la ley puede, y que por supuesto se presenten ciertos actos o hechos jurídicos, pueden llevar a que se modifique el estado civil. En ese orden de ideas se establece que se modifica una de las características de la personalidad. Estos actos deben ser registrados por el registro civil, entendido en tanto oficina, en una autoridad competente. Estos son los notarios, los registradores municipales, y cuando no hay forma, son estos señores, los alcaldes. Registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción. Continuemos con otro atributo de la personalidad, la capacidad. Entonces, en general es la aptitud legal para gozar de un derecho. Ya hemos hablado de esto, solo estoy redundando, entonces voy a pasar rápidamente sobre esto. Es la aptitud, o sea, la posibilidad que tiene el sujeto, por el simple hecho de existir dentro de la especie humana y haber sido reconocido por el ordenamiento legal, de actuar, es decir, de poner en movimiento o de demandar del sistema legal ciertos comportamientos. Es lo que hemos hablado de dar, hacer o no hacer, ¿de acuerdo? Y por supuesto eso significa beneficiarse con derechos o asumir obligaciones. Por supuesto también puede ser reclamado para que cumpla con obligaciones. Existen dos tipos de capacidad que ustedes ya conocen: capacidad de derecho, o sea, de obrar o de ejercicio. Se presume legalmente, artículo 1503, que toda persona es legal capazmente. Las incapacidades se declaran. Entonces, todas esas personas que son reconocidas como incapaces absolutos o relativos, discurso que ustedes también están familiarizados, y que en la sesión de preguntas estaré dispuesto a ampliar si tienen alguna duda sobre esto. Entonces, estos reconocidos como incapaces absolutos o relativos, en general siempre las personas con algún tipo de condición mental, impúberes, sordomudos, que no puedan darse a entender. Sus actos, por supuesto, al no tener capacidad, no tienen la posibilidad de obligarse, luego no tienen consecuencias jurídicas. Algunos de ellos incluso no emiten caución. Caución significa, en el caso de los incapaces relativos, que el menor o la persona se puede obligar siempre y cuando haya un pago, un reconocimiento de parte de su tutor o de su curador, que funciona a manera de garantía. La representación, noción general. La representación es una cualidad de la persona o un atributo de la personalidad. Entonces, en este sentido es una institución jurídica, podemos decir que es un contrato, es un acuerdo de voluntades mediante la cual una persona puede representar a otra.
simplemente. Y, por supuesto, casi siempre debe estar registrado por escrito. En primer lugar, uno de los primeros sentidos, para ser más preciso, discúlpenme ahí, es que personas incapaces que no pueden representarse a sí mismas por la razón que sea, legalmente pueden ser representadas por otras personas. Otra persona puede actuar y poner en movimiento el derecho en favor de ellas, por supuesto. Luego está el artículo 1505, que es la representación en la que se habla de alguna u otra manera en la clave de contrato. Y entonces puede ser una parte, que es el representante del apoderado, expresa su voluntad en nombre de otro. Ojo que esta representación sí aplica para la actitud laboral en el derecho, la actitud profesional, el ejercicio de la profesión jurídica, discúlpeme, por decir el apoderado, el abogado que representa el voluntario. Pero hay distintos niveles. En este caso, aunque el Código Civil también lo comprende, está hablando de la representación de personas que no se pueden representar a sí mismas. En tanto tal, la posibilidad de representar o de ser representado para lo que implica en esta conversación es un atributo de la personalidad. La persona puede delegar esa presentación o representación mediante un negocio jurídico. Cuando digo negocio jurídico significa un acuerdo de voluntades y por supuesto este implica tener unas ciertas cualidades. ¿Qué tipos de representación entonces existen? Existen en general, podemos decir que son tres. Entonces una que es la legal, ¿sí? Simplemente la ley dice cuáles son y podemos rápidamente hablar del padre, la madre, el adoptante, el tutor o el curador. Quieren revisar a partir del artículo 62 del Código Civil. Y por supuesto, hay una que es legal o convencional, de la que ya hemos venido hablando, y es un contrato, y mediante ese contrato se establece ese mandato con representación. No nos vamos a meter en detalles sobre mandato con representación o mandato sin representación, lo van a trabajar en personas, en su clase de personas y en su clase de contratos, entonces allá van a establecer los detalles de este tipo de contrato. La representación judicial y extrajudicial, entonces, básicamente lo que está diciendo el artículo 480 del Código Civil es que el tutor o el curador puede autorizar al sujeto, al pupilo, para que haga ciertos actos judiciales o extrajudiciales. ¿Qué significa actos judiciales? Puede participar en declaraciones, puede presentar demandas, puede pedir pagos, pedir compensaciones, puede conciliar, siempre y cuando esté autorizado o acompañado por el pupilo. Normalmente a propósito de esto podemos decir que estas representaciones, quiero dejar claro, siempre se establecen por escrito y ya más adelante, perdónenme que sea reiterativo, pero quiero también aclararlo, hay otras formalidades mucho más detalladas para el contrato de mandato que se hace con un abogado, que no son las únicas formas de contrato de mandato. Bueno, ahora vamos a hablar de quiénes son los incapaces y por lo tanto necesitarían un representante. En principio, las personas, el código los llama de mente sobre el tema de litigios. Por ahora es un asunto de lenguaje incluyente. Y es que en general simplemente es un dictamen psiquiátrico. Y casi siempre no basta solamente que parezca obvio, sino debe ser declarado por un juez. Los impúberes, eso significa menores de 12 años y menores de 14 en el caso de los hombres, menores de 12 las mujeres, y sordos o sordomudos que no puedan darse a entender. Listo. Cualquier acto celebrado por ellos, esto es lo relevante de este punto, se considera nulo. Vamos al patrimonio. Entonces, el patrimonio en realidad, en
general, discúlpeme, es el conjunto de relaciones activas y pasivas con una que son susceptibles de una estimación pecuniaria en dinero, son una universalidad jurídica. Bueno, ya hemos hablado un poco de este patrimonio, así que, insisto, voy a avanzar, y si estamos pendientes, perdón, si tenemos dudas, si están pendientes, por favor las nota y yo las voy a resolver. Toda persona posee un patrimonio incluso cuando no posee bienes. Significa entonces que de alguna u otra manera también se puede pensar que el patrimonio, aunque es susceptible de representación económica, de una manera de ejemplo son los derechos pecuniarios del nombre, no necesariamente tiene que tener bienes. Per se predica que todo sujeto tiene patrimonio, y esa aparente tensión que produce decir lo que acabo de decir, que aunque no tenga bienes puede tener patrimonio, ha generado dos tipos de teorías. Una, por supuesto, que dice que cada persona tiene un patrimonio, y que la noción de patrimonio en realidad es una noción abstracta que comprende todos los derechos y todas las obligaciones. Por eso puede que no tenga bienes, pero si tiene obligaciones, tiene patrimonio. Bien. De forma general. Y por supuesto dice que el patrimonio está supeditado, está conectado, no puede estar independiente de una persona. Es inalienable. En el sentido del derecho a tener patrimonio es inalienable. El patrimonio, por supuesto, puede estar dentro del comercio, ciertos, algunos de ellos. En contraste aparece la teoría objetiva económica, que lo que sugiere es que pueden existir patrimonios autónomos o semiautónomos, es decir, algún tipo de figura jurídica puede permitir que el patrimonio, que una masa de bienes se constituya en un patrimonio diferente de la masa de bienes que le pertenece a un sujeto, una persona natural o una persona jurídica. Uno de ellos es el contrato de fiducia, poner como ejemplo. Es una conversación que está entre lo comercial y lo civil. Bueno, ahora pasamos a las personas jurídicas. En términos generales, una persona jurídica es, como ya había comentado al principio de la conversación, un conjunto de personas o una asociación incluso de personas naturales más otras personas jurídicas, que se reúnen para conformar un nuevo sujeto, una asociación. Y por supuesto aparece la posibilidad de que esa nueva asociación actúe como un ente independiente de la personalidad de cualquiera de los anteriores que lo constituyen, y por lo tanto puede contraer obligaciones y puede ejercer derechos. Por supuesto puede ser representada judicial y extrajudicialmente, en los mismos términos de los que habla el artículo 633 del Código Civil. Así entonces podemos pensar que las personas jurídicas en general se clasifican como corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Aunque algunos tratadistas establecen criterios para clasificar las personas jurídicas de distintas formas, de acuerdo al número de personas, de acuerdo al origen de su patrimonio, de acuerdo al objeto social. Bien, más adelante hablaremos de esta clasificación que se propone en el Código Civil. El nacimiento y la organización de una persona jurídica necesita tres condiciones. Estas las señalo acá para que las tengan presentes. Debe ser por un acto, un negocio jurídico, es decir, un acuerdo de voluntades. Y eso es lo que da la constitución de la personalidad. La autorización del Estado. El Estado autoriza a ciertos grupos de personas para que se organicen. Y por supuesto la organización como tal, que empiecen a desarrollar entre ellos roles y funciones. La personalidad jurídica también tiene capacidad de goce y capacidad de obrar o de ejercicio. Entonces las personas tienen unas condiciones particulares justo para
tipo de personas. Las personas jurídicas carecen de la mayor parte de los derechos de la personalidad, de los que ya habíamos venido hablando en la primera parte de la clase, y en particular lo que nos hace centrarnos en este punto es el nombre. Entonces recuerden lo que por favor habíamos comentado acerca del goodwill. El nombre, o lo que se ha llamado también la razón social o la firma social, tiene y puede ser valorado económicamente. Entonces es un derecho también que tienen las personas jurídicas. Bueno, y también para que tengamos presente pueden tener relaciones o ejercer la capacidad de obrar o de ejercicio, establecer relaciones comerciales, que parecen la naturaleza o parece obvio, pero pues en el caso del derecho así es que entra en este modo conceptual al ordenamiento jurídico. Entonces pueden ser titulares de toda clase de derechos reales como los que ustedes ya conocen, y aquí los van a encontrar en la diapositiva. También pueden tener la capacidad de goce, y se manifiesta también a través de las relaciones de créditos, obligaciones, y por supuesto en la relación pueden disfrutar de derechos inmateriales como los derechos de autor, derechos de propiedad industrial. Respecto de las personas jurídicas y como firmas sociales, las marcas que exploten entonces los inventos. Que no voy a poner ejemplos, que vean que resulta un poco sencillo, obvio. Si a alguien todavía no le queda claro este punto 3, digamos que el éxito en tanto persona jurídica pues tendrá el derecho de patentes y es dueña de las patentes de algunas como empresa, de algunos productos que hayan desarrollado, pero también son dueños no solo de su nombre como éxito, yo creo que realmente el nombre completo no es el éxito, sino también de las marcas. Bueno, y tienen la capacidad de goce para ser titulares de derechos hereditarios. Bueno, esta parte es un poco limitada, ¿de acuerdo? En algunos casos, algunas entidades o asociaciones de carácter público, como los municipios, incluso la iglesia, y actualmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pueden ser titulares de derechos hereditarios. Sin embargo, la ley lo establece exactamente. Y digo limitada porque no siempre todas las empresas per se ser personas jurídicas pueden reclamar derechos herenciales. Capacidad de obrar. Entonces, esta capacidad de obrar se puede entender, de la que veníamos hablando, de acuerdo al tipo de persona jurídica y cómo se desarrolla ella a través de órganos. Órganos se entiende el grupo de personas o el rol que ejercen en las personas, y que por supuesto es el que le dé materialidad a la persona jurídica. En el caso de las corporaciones o asociaciones se dirá que es la Asamblea General. Entonces la Asamblea General es la que expresa la voluntad, por lo tanto es la que tiene la capacidad de obrar, es la que gobierna la capacidad de obrar de este tipo de persona jurídica. Las fundaciones. Entonces las fundaciones también tienen un director, y por supuesto esos directores junto con sus juntas directivas, permítanme por favor esa redundancia, o mejor excúsenme esa redundancia, en línea con sus juntas directivas pueden establecer la capacidad de obrar, significa la capacidad de obligarse o de reclamar sus derechos. Las corporaciones, que son una especie más específica de asociación respecto de otras tales como las que hemos venido mencionando. Ahorita ya veremos las distinciones. Dice que también, además de la asamblea, los miembros suelen tener un órgano que llaman junta directiva, que emite declaraciones de la voluntad de las actividades previstas en los estatutos. En general, toda persona debe tener un órgano de dirección, toda persona jurídica que se encargue de tomar las decisiones. Entonces, bien. Ahora sí, clasificación de las personas jurídicas. Creo que de esta manera va a quedar mucho más claro lo que acabo de presentar. Las personas jurídicas, de acuerdo al origen
del patrimonio, entonces se puede decir que son de derecho público. Por supuesto, cuando el patrimonio viene directamente del Estado y tiene como propósito la prestación de servicios públicos. Ojo, esto también no es solo que el patrimonio tenga origen público, sino que el propósito sea prestar servicios públicos o la realización de una actividad de carácter comercial, pero que evidentemente signifique el desarrollo de una actividad, de una función pública. Bueno, los departamentos también son personas jurídicas, es decir, todos los departamentos y los municipios que son certificados se consideran entes autónomos y por lo tanto se consideran personas jurídicas capaces de contratarse, capaces de reclamar sus derechos y de ejercer de obligarse, capaces de obligarse. Bueno, ahora bien, algunos establecimientos públicos, por ejemplo, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Nariño, la Universidad de Caldas, son entidades o personas jurídicas de derecho público y tienen personalidad, tienen autonomía. Bueno, la persona jurídica de derecho privado es aquella que nace, por supuesto, como un patrimonio privado por iniciativa privada y puede tener el ánimo de lucro perfectamente. Entonces, digamos que eso está como claro. Sin embargo, hay clasificaciones que ustedes van a conocer en más detalle en su clase de sociedades, como la sociedad por acciones, la sociedad anónima, etc. Las personas jurídicas públicas, que son algunas empresas sociales del Estado, por ejemplo, los hospitales. Los hospitales tienen personalidad jurídica, tienen autonomía para contratarse, dependen del Estado y lo que en general se predica de ellos es que tienen que ser de utilidad común, que presten servicios públicos y que, por supuesto, aunque no dependen directamente de un departamento, de una gobernación o del Estado como tal, del gobierno central, sí, y digo no dependen administrativamente, sí dependan económicamente, sí estén auspiciados por ellos. Vemos esta categoría de los hospitales. Bueno, por otro lado están las fundaciones o instituciones de utilidad común. Siempre o casi siempre mejor son personas jurídicas privadas, una asociación de personas de contenido privado, pero tienen un propósito sin ánimo de lucro y por supuesto el patrimonio con el cual se sostienen es privado. Entonces hasta ahí podemos decir que la diferencia, o mejor lo que las hace específicas respecto de la persona jurídica de derecho privado, es que su patrimonio, pese a que es privado, su ánimo es social, de beneficencia, no buscan obtener ganancia, como si lo espera en general una persona jurídica de derecho privado. Bueno, y las personas jurídicas mixtas. Las personas jurídicas mixtas se forman con capital combinado tanto del sector público como del sector privado y aunque son administradas por órganos conjuntos entre particulares y el sector público, lo que se tiene que tener presente es que desarrolla algunas actividades necesarias para el funcionamiento del Estado, pero que no per se son servicios públicos, por decir, vías, construcción de vías. Bien. Ahora, este es un modo más simple, lo van a encontrar en la presentación, de sintetizar las ideas anteriores. Me gustaría que lo revisaran, por favor, y si tienen dudas, por supuesto, bienvenido. Ahora bien, vamos a entrar un poquito en detalle y es cómo se clasifican las personas jurídicas de derecho privado, que ya dijimos que son corporaciones, asociaciones y fundaciones de beneficencia pública. El capital es de origen privado, ¿sí? Y buscan en general satisfacer los intereses comunes de todos los
las personas que se asociaron, o la voluntad de aquellos que declararon el objeto social, en el caso de las fundaciones, y por supuesto, cuando se conformaron se estableció su funcionamiento y el modo en que se iban a disolver. Los ejemplos son las sociedades normales, civiles y comerciales, una cooperativa, un sindicato, establecimientos cuyas personas jurídicas dependen exclusivamente de los socios o miembros. Las corporaciones. Acabamos de hablar de corporación o asociación. Esto es en términos generales, pero en términos específicos, las corporaciones, estamos diciendo que tienen un propósito de lucro. Esencialmente persiguen ganancias y a eso se le llaman sociedades. El propósito es repartir la ganancia entre los asociados, en fin. Las asociaciones, entonces, no necesariamente buscan el lucro en dinero para repartírselo entre los asociados. Por ejemplo, un sindicato, una asociación de trabajadores, un club, ¿sí? Una asociación de personas con intereses en común. Algunas cooperativas, academias, colegios, universidades. La fundación, y ojo, algunas veces estas categorías terminan pareciéndose. Las fundaciones son instituciones que buscan o al menos predican ofrecer una utilidad común y el capital está destinado y las ganancias de cualquier actividad que produzcan están destinados a ser reinvertidas para cumplir el propósito para el cual fueron creadas. Pero por supuesto no se debe pensar en que, al menos no es el deber ser de una fundación, vaya a crear ganancia. Y eso es cuestionado hoy en día en algunas fundaciones porque se considera que salarios altos de directivos se constituyen en ganancia para sus directivos y que es una forma de evadir impuestos, pero eso son, digamos, ideas paralelas. En general, se dice que no se busca la ganancia y que se deben reinvertir o se deben administrar todos los ingresos para producir beneficios comunes. Gracias por la presentación. Estaré atento a las preguntas.